Buen día, bienvenidos a la clase número 3 de Iglesia Contemporánea. Después de haber estudiado un poco acerca de las sociedades bíblicas, vamos a ver un poco con relación a la historia, a cómo vino a incursionar el Evangelio y vino también a tener en territorio de Guatemala. Quiero compartir con ustedes este material que ya lo tienen en sus dispositivos, el cual pues sé que de alguna manera son datos históricos que a la larga también nos van a llevar a remontarnos, a poder nosotros visualizar, a poder tener un panorama un poco más claro en cuanto a estas situaciones que se dieron durante el desarrollo de la iglesia o de la presencia evangélica en El Salvador. Quiero compartir con ustedes que existieron agencias misioneras y se nos menciona que habían dos agencias misioneras norteamericanas que rompieron con la indiferencia y jugaron un papel bastante importante en el hecho de ser pioneros, en el hecho de de llevar la delantera en Centroamérica. Y estos fueron la Iglesia Presbiteriana y la Misión Centroamericana. Los presbiterianos fueron los que entraron primero en 1882 en Guatemala, debido a una serie de circunstancias extraordinarias en las cuales podemos ver el fruto del ministerio del colportor. Recuérdense que el nombre colportor era dado a aquellas personas que compartían o repartían Biblias. También, y luego profesor Federico Crowe. La misión centroamericana fue la pionera en las otras repúblicas centroamericanas, incluso en El Salvador, y la misión abrió brecha primero en Costa Rica en el año de 1891, lo cual estuvimos viendo en la clase número 1. La primera obra evangélica en Centroamérica fue en Guatemala en el año de 1882. Este Guatemala experimentó una lucha interna entre personas de dos bandos, y estos eran los liberales y los conservadores. Los liberales querían, por una parte, abrir puertas, una mente abierta, darle oportunidad a otras corrientes de pensamiento, a ideas extranjeras, pero particularmente de los Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Ellos querían inversión extranjera, ellos querían un desarrollo económico porque creían que no era suficiente el desarrollo que ellos tenían en ese momento sin intervención del Estado, que no tuvieran que rendir cuentas al Estado. Imagínese usted. También querían limitar la influencia que la Iglesia Católica Romana ejercía sobre la vida de los ciudadanos, es decir, que no tuviera injerencia en cuanto a sus decisiones. Favorecían también, por tanto, la libertad religiosa, es decir, que las personas tuvieran la libertad de poder asociarse y de poder dirigir o tomar sus propias decisiones. Pero los conservadores buscaban todo lo contrario, es decir, ellos no buscaban inversión extranjera, solamente permitían la inversión nacional. También ellos no querían, probablemente no estaban de acuerdo con el desarrollo económico en la cual se mantuviera la intervención del Estado. También no querían limitar la influencia de la Iglesia Católica, querían que continuara, y era todo lo contrario. Los conservadores pues buscaban siempre lo opuesto. También ellos desconfiaban de los extranjeros porque podría ser, y tal como una persona desconfiada puede hacerlo, ¿verdad? No permitir que una persona extraña venga a realizar, venga a invertir, venga a tomar, pues, de cierto modo, una enseñanza, una instrucción. Normalmente, los seres humanos, aquellos que están bajo el cuidado de están cuidando a menores, normalmente no le delegan a la empleada la educación, sino que se toman ellos el tiempo de poder instruirlo. Y de la misma manera, los conservadores desconfiaban de los extranjeros, así que no tenían interés en la inversión extranjera, abogaban por una política económica proteccionista, y apoyaban el papel tradicional de la Iglesia Católica Romana, la cual era un árbitro moral en la vida pública y el poder que conservaba y controlaba la situación social y política de aquel entonces. Creo que nosotros también de alguna manera hemos visto esas corrientes en las cuales la Iglesia predominante siempre ha ejercido y siempre ha estado casi que de la mano con la influencia política en los países, es decir, ellos controlaban
o conservaban y controlaban la situación social y política en aquellos tiempos. Cuando nosotros examinamos también la era clerical, estamos refiriéndonos al año 1839-1871. En esta era eran los conservadores quienes gobernaban. En 1871 se da algo muy importante. El golpe de Estado de García Granados inauguró una era de gobierno liberal y anticlerical, es decir, anti-iglesia. Cuando el liberal Justo Rufino Barrios fue elegido presidente en 1873, lo que hizo empezó una serie de reformas que incluyeron un decreto de absoluta libertad religiosa que se emitió en el mismo año de la elección de Barrios para fomentar la inmigración protestante. Por supuesto, los conservadores se opusieron a este decreto. Sin embargo, vemos que en las masas siempre existía oposición. Sin embargo, esto de alguna manera pudo venir a beneficiar en esta situación que se estaba dando en Guatemala. Resulta que la esposa de Barrios tenía como amiga íntima a una señora de apellido Cleves, de este presidente. Los Cleves eran dueños de la finca La Alameda en Chimaltenango. Chimaltenango está cerca de la capital de Guatemala. Y un día en el mes de octubre del año 1881, dicha señora almorzaba con la familia Barrios cuando el presidente regresó a su casa, afligido por los obstáculos clericales que estaban o por lo que estaba desencadenando su programa de reformas. Viene la señora Cleves y le habla de la obra benéfica de las misiones evangélicas en México y Colombia. Y le dijo a él, al presidente, que sería bueno que se les permitiera a los guatemaltecos conocer otra forma de cristianismo, no solo liberales ni conservadores, sino otra forma de cristianismo, es decir, que no fuera católico romano. El presidente, fue tanta la influencia de esta mujer, el presidente quedó impresionado con esta sugerencia y le pidió a la señora Cleves que se comunicara con alguna misión para suplicarles que enviara misioneros evangélicos a Guatemala. Aquí yo puedo apreciar una historia que se me encuentra precisamente en la Biblia, en el libro de los Reyes. ¿Se recuerdan ustedes que hay una joven, una muchacha, una empleada que le dice a Naaman que debe ir a zambullirse al Jordán? Entonces, pareciera ser que Dios no nos utiliza o solo nos utiliza estando en un púlpito o solo nos utiliza estando en una posición elevada. En el lugar donde Dios nos ha plantado, ahí podemos florecer. Por la intervención de esta mujer, señora Cleves, es que también se abrió la oportunidad de poder, el presidente dice de tal manera que quedó impresionado con esta sugerencia y le pidió a la señora Cleves que se comunicara con alguna misión para suplicarles que enviara estos misioneros evangélicos a Guatemala. Como la señora Cleves era de la iglesia presbiteriana, obviamente lo que hizo ella fue recomendar su propia iglesia. Pareciera ser que estaba velando por sus propios intereses. Sin embargo, la importancia es que fue permitido, que se les permitió otra forma de evangelizar. Mientras tanto, el presidente escribió a Lorenzo Montúfar, quien había sido estudiante y discípulo de Federico Crowe. En ese tiempo, don Lorenzo era embajador representante de Guatemala en Washington para resolver una controversia sobre la frontera entre Guatemala y México. Al recibir la carta del presidente en la cual describía la idea de la señora Cleves, don Lorenzo se emocionó y él mismo animó a la Sociedad Misionera Presbiteriana para que enviara misioneros a fin de empezar la obra evangélica en Guatemala. Y aquí hay un fragmento de esa carta. En atención a la súplica del presidente Barrios y del señor Montúfar, la Sociedad Misionera Presbiteriana decidió nombrar al reverendo Juan Gil para que comenzaran las obras en Guatemala. Esto fue un cambio de planes para el reverendo Gil, porque ya había sido nombrado para ir a la China, ya tenía él otra misión, otra asignación. Para cuando la agencia resolvió mandar al reverendo Gil, Guatemala había hecho un tratado con México sobre la controversia que se estaba dando entre las fronteras y el mismo presidente Barrios había llegado a los Estados Unidos para firmar ese tratado. Aprovechando su visita a Estados Unidos, el presidente conoció al reverendo Gil.
e insistió en que lo acompañara en su viaje de regreso a Guatemala. De modo que el presidente de regreso a su tierra llevaba no solamente un tratado por el conflicto fronterizo que existía entre México y Guatemala, sino también un misionero evangélico. Es decir, Dios había prosperado su viaje. De esa manera fue como se abrió la brecha en Centroamérica para el evangelio. Si bien el presidente Barrios no estaba tan interesado en el evangelio, sino en los misioneros evangélicos, quebraran el poder de la Iglesia Católica sobre la población. No obstante, fue por la intervención de este presidente Barrios y patrocinio que empezó la obra evangélica en Guatemala, la primera en Centroamérica. Cualquiera que fuera el motivo que lo movió a él fue quien literalmente trajo el primer misionero evangélico al Istmo, llamado el reverendo Gil. ¿Cómo fue el inicio de la misión centroamericana y su llegada a Costa Rica? En la segunda mitad del siglo XIX, fue aquí donde dos canadienses, Roberto Ross y Roberto Lang, adquirieron fincas de café en Costa Rica, y fue ahí donde se trasladaron a la capital, a San José, ahí en la comunidad extranjera de habla inglesa. Y fue ahí donde conocieron a dos señoritas evangélicas con las cuales se casaron más adelante, y ambas familias llegaron a ser feligreses de la Iglesia de Hierro o la Iglesia del Buen Pastor, fundada en el año 1865 para servir a la comunidad de habla inglesa que vivía ahí en San José. Las señoras de Ross y de Lamb tenían mucha percepción espiritual y se dieron cuenta que la Iglesia de Hierro o la Iglesia del Buen Pastor, llamada propiamente, no tenía un alcance a la población costarricense, sino que aquel ministerio era exclusivo para los ingleses y norteamericanos que vivían allá. Vieron ellos esa gran necesidad espiritual entre los costarricenses, quienes vivían encadenados por supersticiones, inmoralidad y alcoholismo. Entonces ellos vieron que había en la sociedad mucho paganismo con barniz de cristianismo, que había una tremenda ignorancia de la Biblia, del Evangelio de Salvación por fe en Cristo. Entonces lo que hicieron fue, sintieron una gran carga por evangelizar. También a los costarricenses, así que empezaron a reunirse para orar que Dios mandara a un misionero para traer el Evangelio a Costa Rica. Pasados los días y los meses y todavía no llegaba ningún misionero. Pareciera ser que Dios no traía respuesta a la petición de estas señoras, la señora Ross y la señora Lamb. Entonces ellos, después, por casi 2 años de que vieran la respuesta, mientras ellas oraban, un pastor evangélico en Dallas, Ciro Ingersoll Scofield, empezó a sentir una carga de interés misionero por el área centroamericana. ¿Y qué fue lo que hizo? Este doctor Scofield era pastor de la primera iglesia congregacional de Dallas, Texas, y es el mismo quien más tarde escribió las notas de la famosa Biblia de referencia Scofield. Una visión misionera había despertado en su corazón, motivado por conferencias misioneras, motivado también a las cuales él había asistido por su estudio personal de las escrituras y por su amistad con el misionero Hudson Taylor, misionero en la China. En 1888, una cadena de circunstancias imprevistas y aparentemente no relacionadas entre sí llamaron su atención al país de Costa Rica. El doctor Scofield se dio cuenta de la gran oscuridad espiritual de esta república centroamericana, donde sacerdotes disipados parodiaban ministrar espiritualmente al pueblo. Compartió él su carga por Costa Rica con un grupo pequeño de hombres espirituales de su iglesia y les pidió que oraran con él sobre esa necesidad que Dios estaba poniendo en su corazón. Uno de aquellos caballeros, Lutero Rees, se emocionó cuando hizo indagaciones sobre las otras repúblicas centroamericanas y él descubrió que la única obra hispana de agencia misionera era la obra arribada, la presbiteriana que habían iniciado en Guatemala, y que la condición espiritual de esas repúblicas eran parecidas a la de Costa Rica.
Por lo tanto, lo que hizo fue tener esa inquietud, y el doctor Scofield y los miembros de su grupo se sintieron cada vez más impresionados por la idea de que Dios pediría cuenta a los cristianos norteamericanos, aquellos que habían conocido la palabra, porque mientras ellos llevaban el evangelio a países lejanos, estaban ignorando su vecino, estaban ignorando Centroamérica. En la revista El Creyente, de la cual el doctor Scofield era editor, apareció un artículo que decía: es un hecho de suma importancia en vista del plan misionero inspirado que se encuentra en Hechos 1:8, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, que de los territorios no alcanzados con el Evangelio Centroamérica, es todo el mundo el que está más cerca para cualquier cristiano en los Estados Unidos o en Canadá. Hemos pasado por alto, les decía él, nuestra Samaria, en la revista El Creyente. Estaban diciendo, ese hermano que nosotros tenemos lo hemos pasado por alto. Cuando decía en Jerusalén, en Judea y Samaria, pues es una región que estaba algo retirado de ellos. Entonces estaba mencionando que se había pasado por alto Samaria. Cuando otras indagaciones revelaron que ninguna de las denominaciones evangélicas en América del Norte tenían proyecciones de iniciar trabajos en Centroamérica, Scofield resolvió formar una agencia misionera cuyo objetivo específico sería evangelizar estas repúblicas. El 14 de noviembre de 1890 se organizó oficialmente la misión centroamericana en la casa del doctor Scofield. No es sorprendente que los mismos laicos que habían compartido esa carga de oración en cuanto a Centroamérica fueran junto con el doctor Scofield los oficiales del primer concilio de la misión. Pero aquí, como la misión se había formado por la visión de un pastor y de un grupo de laicos y no por una denominación, sería una misión no denominacional. Entre todas las repúblicas centroamericanas, su primer objetivo sería Costa Rica. Y es aquí donde unos pocos meses después, en Minnesota, William y Minnie McConnell se preparaban para ir a África con sus 3 hijos pequeños. Ellos se habían entregado al ministerio misionero y habían solicitado integrarse a una agencia misionera que trabajara en aquel continente. William ya había renunciado de su trabajo con el ferrocarril y su esposa Minnie ya había empacado todas sus cosas en barriles y cajas. El día antes de su salida para África recibieron una carta de la agencia misionera con la cual iban a trabajar allá. La carta explicaba que su solicitud había sido rechazada porque tenían niños pequeños y las condiciones primitivas y el clima de África no eran saludables ni para mujeres ni para niños pequeños, por lo cual se había tomado la decisión de no aceptar su solicitud. Es aquí donde ya estaba preparándose el terreno para que pudieran ellos venir a Centroamérica. La idea o el deseo de ellos era poder ir a África. Sin embargo, la agencia misionera consideró prudente no llevarlos a África por los niños que estaban pequeños, por el clima. Las condiciones primitivas no eran las saludables ni para mujeres ni para niños. Por lo tanto, había sido tomada o había sido rechazada su solicitud. Luego, vemos acá, McConnell fue a hablar con un amigo quien le aconsejó: William, el campo misionero no solo es África. Si te cerraron las puertas allá, perfectamente puedes venirte acá. El campo es todo el mundo y Dios tiene necesidad de sus siervos en muchos lugares. Palabras muy acertadas, palabras muy apropiadas para poder animar a este hombre que ya había vendido, que ya había renunciado a su trabajo. Recogió una revista que estaba en su escritorio y se le enseñó: mira esto, algunos hermanos en Dallas, Texas, están iniciando una misión y quieren mandar a alguien a Costa Rica. Todavía no convencido, William le replicó: no sé nada de Costa Rica.
salvo que está por algún lugar al sur de México. Su amigo le dijo, según el artículo, muchas agencias misioneras no van allí porque es un país católico. Precisamente ese era nuestro trabajo, precisamente a veces hay ocasiones en las cuales ponemos como excusa, no, ese no le hablo porque es católico. Ellos son los candidatos para que nosotros le mostremos la verdad del evangelio. La nueva agencia solo requiere que los aspirantes estén físicamente sanos y se anima a parejas para que presenten solicitud de la misión. Los McConnell escribieron al doctor Scofield y fueron aceptados con respuesta a sus oraciones. Y es el 24 de febrero de 1891, William se embarcó en Nueva Orleans, rumbo a Costa Rica. Doña Minnie y los 3 hijos siguieron después. Los McConnell fueron los primeros misioneros de la misión centroamericana y los primeros misioneros evangélicos en Costa Rica. Como la misión era la plataforma desde la cual los primeros misioneros se lanzarían a El Salvador, esas señoras también tuvieron una parte indirecta en la llegada del evangelio a esta república. Gracias por haberme acompañado en este fragmento de la historia de la presencia evangélica en El Salvador. Estamos viendo detalles de nuestro contexto, de nuestros países centroamericanos, como lo de Guatemala, a través de aquella sugerencia para el presidente Barrios en la cual se le dice que es necesario darle oportunidad a otro tipo de personas, si es la iglesia presbiteriana, pero luego también cómo la respuesta a esas oraciones envía misioneros al país de Costa Rica. La próxima semana estaremos continuando nuestro estudio con relación a la historia de presencia evangélica, no solamente en El Salvador, sino en nuestros países vecinos. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana. Dios les bendiga.